40 años, 44 millones de inmigrantes y solo 154 terroristas extranjeros identificados. La proporción es diminuta. Exacto. O sea, estadísticamente el riesgo es un error de redondeo, pero ese error de redondeo fue suficiente para militarizar fronteras enteras. Totalmente. Para suspender derechos humanos básicos y convertir el asilo político internacional en un estado de, digamos, vigilancia digital global. Es el triunfo absoluto de la percepción pública sobre la probabilidad matemática, ¿verdad? Y es fascinante cómo el derecho se amolda a ese miedo. Así es. Por eso, hoy les damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Nos vamos a sumergir en una serie de textos académicas, estudios empíricos y apuntes jurídicos que diseccionan esta paradoja tan brutal. El choque frontal entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. Exactamente. Y la misión de hoy es muy particular, fíjate. Vamos a estructurar esta conversación como la guía de preparación definitiva para quienes se enfrentan a un examen estatal competitivo sobre derecho internacional. Me parece una idea genial, y cabe hacer una aclaración crucial desde el principio para nuestra audiencia. No vamos a tomar ningún partido político respecto a estas políticas migratorias. Claro, cero política partidista aquí. Nuestro objetivo es de construir la literatura académica de manera objetiva. Solo los hechos, los fallos, la doctrina y cómo se retorció el sistema legal. Todo esto, por supuesto, sin que suene a una clase magistral aburridísima de las 8 de la mañana. Sí, por favor, nadie quiere eso. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para entender cualquier marco legal actual, no podemos simplemente memorizar leyes al azar. No, eso es un error de novato en cualquier examen. Totalmente. Tenemos que rastrear la evolución desde el evento que fracturó el paradigma anterior hasta llegar al momento actual, donde recibir una triste carpa en un campo de refugiados te cuesta, un escaneo de iris. Es un cambio radical. Y el concepto central que ancla todo este debate, y esto apúntenlo porque es la piedra angular de cualquier ensayo jurídico sobre el tema, es el cambio drástico hacia lo que la academia llama la securitización de la migración. Securitización, una palabra clave ahí. Exacto. Antes del 11 de septiembre, el sistema internacional intentaba priorizar la protección del individuo frente al Estado. Ajá. Pero después de que el terrorismo internacional demostrara que podía golpear en el corazón de Occidente, la figura del extranjero cambió radicalmente en la ley. Es como si hubieran reescrito el manual de operaciones en tiempo real, ¿no? En nuestros textos vemos cómo prácticas que eran abiertamente ilegales bajo el derecho internacional clásico, de repente, se volvieron tolerables. Sí, cosas impensables. Hablamos de entregas extraordinarias de la CIA, detenciones sin cargos, vuelos secretos y, la reaparición de la tortura. Lo cual es asombroso desde una perspectiva estrictamente jurídica. Porque, la prohibición de la tortura es una norma de jus cogens. Un derecho absoluto. Exactamente, absoluto e inderogable. Pero el estado de excepción constante creó estos agujeros negros legales. Agujeros donde la ley simplemente no aplica. Sí, o aplica de forma selectiva. Si conectamos esto con el panorama general, lo que pasó es que el extranjero, especialmente el migrante o el solicitante de asilo, dejó de ser visto primariamente como un sujeto de derechos o un trabajador potencial, a ser redefinido social y legalmente como un riesgo inherente. O sea, el forastero es una amenaza por defecto. Para visualizar el absurdo de este cambio legal, y creo que esta analogía sirve mucho para el examen, es como convertir al recepcionista de un edificio en un guardia armado de contrainteligencia de la noche a la mañana. Es una analogía perfecta. La función original era revisar papeles administrativos, sellar un pasaporte y dar la bienvenida, ¿verdad? Y de pronto se transformó en una operación militar. Y el mejor ejemplo de esto, la zona cero de la securitización, es sin duda Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Estados Unidos es el caso de estudio definitivo sobre cómo se materializa esta teoría. La transformación jurídica posterior al 2001 desmanteló por completo el enfoque previo. O sea, borrón y cuenta nueva. Literalmente. Hay que recordar, para dar un poco de contexto histórico, que la necesidad de un visado para residir permanentemente allí ni siquiera existía hasta la década de 1920. ¡Wow! Parece mentira hoy en día. Sí, era un tema puramente administrativo. Se manejaba muchas veces desde la óptica del trabajo o de la justicia ordinaria.
Pero luego vienen los atentados del 11 de septiembre y revelan que los perpetradores habían entrado con visas de turistas o estudiantes. Exacto, por la puerta principal. Y que algunos simplemente se habían quedado cuando el documento expiró. Y aquí entra en juego la famosa ley US Patriot Act de 2001. Según nuestros apuntes, el cambio clave no fue solo, digamos, darle más presupuesto a la frontera. No, fue un rediseño institucional completo. Transfirieron las competencias de inmigración a un monstruo burocrático recién creado, el Departamento de Seguridad Nacional, el famoso DHS por sus siglas en inglés. Fíjate, es el detalle exacto que separa una respuesta mediocre de una brillante en un examen. A ver, explícanos, Oso. El control migratorio dejó de ser un trámite burocrático para convertirse en un brazo de la defensa nacional. Pasar de una infracción administrativa, como quedarse un mes más de lo que dice la visa, a ser tratado bajo el mismo paraguas institucional que maneja, no sé, el antiterrorismo y las amenazas biológicas. Es un salto jurídico cuántico. Absolutamente. Se instauraron redadas internas, patrullas armadas tácticas y vimos la militarización total del desierto en la frontera sur. Y aquí es donde los datos empíricos chocan violentamente contra la pared de la legislación, volviendo a ese gancho inicial del que hablábamos. Los textos citan un estudio interesantísimo de Neurastech del año 2016. Un estudio clave para entender la desproporción. Analizó 40 años de historia en Estados Unidos, desde 1975 hasta 2015. Y encontró, como dijimos, exactamente 154 terroristas extranjeros. En 4 décadas. En 4 décadas. Esos individuos causaron 3.024 víctimas mortales, de las cuales casi el 99% ocurrieron en un solo día, el 11 de septiembre. Es un dato abrumador porque muestra que la probabilidad matemática de que un inmigrante cometa un acto de terrorismo y que además sea exitoso es microscópica. Exacto. Pero espera, aquí es donde se pone realmente interesante para el análisis jurídico. Si los datos empíricos demuestran que el riesgo es estadísticamente casi inexistente, ¿por qué el Congreso estadounidense casi aprueba leyes draconianas como la famosa HR 4437? Ah, la Ley de Protección Fronteriza. Esa misma, que buscaba criminalizar la mera presencia irregular como un delito federal grave. O sea, estamos diciendo que toda la política de seguridad nacional y la jurisprudencia de la última década se construyó sobre el pánico social en lugar de la criminología. Es que esa es la paradoja que exige la evaluación académica, y es lo que los profesores buscan leer. Los estados priorizan la percepción de seguridad por encima de los datos duros, porque bueno, el miedo es la moneda de cambio política más fuerte. Claro, da votos. Exacto. El Estado necesita demostrar un control absoluto frente a una amenaza que es, sí, estadísticamente improbable, pero catastrófica en sus consecuencias visuales y psicológicas. O sea, no importa la probabilidad, importa la imagen de que estás haciendo algo al respecto. Tal cual. La securitización no responde a la probabilidad de un ataque. Responde a la necesidad del Estado soberano de justificar su poder cerrando filas ante su población. Ahora, esto me lleva a otra gran pregunta para nuestra guía de estudio. Si la superpotencia del mundo cambió sus leyes internas basándose en este pánico, ¿qué pasó con el árbitro global? ¿Te refieres a Naciones Unidas? Sí. ¿Cómo reaccionó la inmensa maquinaria de Naciones Unidas y el derecho internacional frente a esta presión inmensa de securitizarlo todo? ¿Por qué uno pensaría ingenuamente que la ONU se mantendría firme, defendiendo a capa y espada la Convención de los Refugiados? Bueno, ese es el error común de los estudiantes de primer año. Pensar que el derecho internacional es inmune a la geopolítica. Ah, el choque de realidad. El sistema de Naciones Unidas no resistió, se adaptó, y cualquier análisis jurídico serio sobre este tema tiene que marcar una checklist, 4 momentos precisos en los que el sistema internacional cedió ante la agenda de seguridad. Ok, esto es fundamental para estructurar un argumento sólido en el examen. Vamos a desglosar esos 4 hitos. ¿Cuál es el primero? El primero es la Resolución 56-160 del año 2002 de la Asamblea General de la ONU. Apuntado, 2002. Esta resolución no solo condena el terrorismo, va más allá y obliga directamente a los estados a revisar profundamente que los solicitantes de asilo no tengan vínculos con redes terroristas. Bueno, a primera vista suena razonable. Suena razonable, sí, pero en la práctica introdujo el perfilamiento exhaustivo y la sospecha por defecto en el proceso de asilo. Ya no eres una víctima huyendo,
Eres un sospechoso hasta que demuestres lo contrario. Inversión de la presunción de inocencia, básicamente. Luego, el segundo golpe, según los apuntes, viene con la Comisión Mundial sobre Migraciones en 2003. Así es. Aquí se rompe el cristal formalmente. Se declara que la migración deja de ser un tema meramente demográfico o de derechos humanos y pasa a convertirse en un asunto central de seguridad pública. Se reafirma el derecho absoluto del soberano a cerrar la puerta. Ese cambio de lenguaje es vital. Y luego llegamos al tercer momento, que jurídicamente es quizá el más agresivo de todos. A ver. La Resolución 68-288 del año 2006. Esta resolución pauta la exclusión de la condición de refugiado por motivos fundados de terrorismo, pero da un paso que cambia las reglas del juego por completo. ¿Qué hace exactamente? Exige que se penalice a los estados o entidades que otorguen asilo a individuos considerados sospechosos de terrorismo. Espera, un momento. Penalizar a un estado por dar asilo. Eso destruye el concepto básico del refugio. Lo pone en jaque sin duda. Básicamente le dice a los países, si actúas de manera demasiado humanitaria y te equivocas, el sistema internacional te va a castigar. El incentivo ahí es rechazar a todos ante la menor duda. Exactamente. Invierte la carga del riesgo hacia el estado receptor. Y para redondear este argumento, en un ensayo hay que mirar el ámbito regional también. Claro, salir de la ONU un momento. El cuarto hito es la resolución de la OEA, la Organización de los Estados Americanos de 2005. Esta resolución instaura un enfoque hemisférico en las Américas, exigiendo controles fronterizos coordinados para asfixiar las rutas de circulación de financistas del terrorismo. Y no es solo un cambio en papel, o sea, de firmas en Ginebra o Washington. Las propias instituciones mutaron en la práctica. Completamente. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, pasó de enfocarse en el traslado económico de trabajadores a publicar informes que, literalmente, recomendaban a las autoridades migratorias compartir inteligencia. De pronto, la oficina de visas se convirtió en un apéndice de las agencias de espionaje. Todo esto plantea una duda existencial sobre el derecho internacional que seguro salen las preguntas de desarrollo. ¿Murió la base humanitaria de la Convención de 1951? Es la gran pregunta. Y la respuesta argumentativa correcta para el examen es que no murió, pero quedó totalmente supeditada. O sea, pasó a un segundo plano. Exacto. El derecho al asilo sobrevivió en los textos, pero ahora opera bajo un manto de sospecha permanente. El migrante tiene que demostrar activamente que no es una amenaza mucho antes de que se le considere una víctima que necesita protección. ¡Wow! Ahora, pasemos a otro gran bloque comparativo. Mientras Estados Unidos estaba ocupado virtiendo concreto, levantando muros físicos y armando patrullas en el desierto para lidiar con esta amenaza, Europa miró exactamente la misma situación y eligió un arma completamente diferente. Una que es casi invisible, de hecho. El modelo europeo, que es fascinante porque su génesis es diametralmente opuesta a la estadounidense. Así es. En 1986, con el Acta Única Europea, el concepto de abolir fronteras internas era puramente mercantil. Era sobre dinero y comercio. Exacto. Se trataba de que la mano de obra, los fontaneros, los ingenieros, fluyeran tan libremente como el capital. No había un lente de seguridad nacional ahí en absoluto. Pero luego la realidad golpeó con fuerza. La crisis migratoria de 2015, con cientos de miles de personas cruzando el Mediterráneo, huyendo de conflictos en Medio Oriente, hizo colapsar esa utopía económica. Totalmente. Fue un punto de quiebre. El resultado fue la consolidación de lo que hoy los académicos llaman la Europa fortaleza. Y a ver, a la burocracia europea le encanta esconder políticas increíblemente restrictivas detrás de acrónimos que suenan inofensivos. Son expertos en eso. Sí. Y para dominar el Sistema Europeo Común de Asilo, o SECA, nuestros apuntes proponen una regla mnemotécnica clarísima para los estudiantes. La palabra PARD. P-A-R-D. PAR. Es esencial desglosarlo para entender la maquinaria europea. La P representa los procedimientos de asilo. Son normativas estrictas sobre cómo se debe evaluar, conceder o retirar la protección en todos los Estados miembros. Ok, P de procedimientos. La A es por acogida. Las reglas sobre cómo mantener a los solicitantes mientras esperan, estableciendo un límite vital en papel, que la detención no debe ser la norma.
Aunque sabemos que en la práctica los centros de detención temporal en las islas griegas o italianas cuentan otra historia muy distinta. Pero bueno, sigamos. Sí, la teoría y la práctica chocan ahí. La R es por requisitos. Son las directivas que dictan qué nivel de persecución te califica legalmente como refugiado. Y finalmente la D, que es quizás la más controversial y famosa en los noticieros, el Reglamento de Dublín. El famoso Reglamento de Dublín. Este determina qué Estado miembro tiene la obligación legal de procesar la solicitud de asilo. Y el mecanismo general es que el país responsable es el primer país de entrada irregular. Lo cual es una pesadilla logística y diplomática tremenda. O sea, si la gente llega en botes por el mar, significa que Grecia, Italia o España asumen casi toda la carga burocrática y humanitaria. Exacto, por su geografía. Mientras que los países del norte de Europa quedan protegidos. O sea, Dublín no es un sistema de distribución equitativa, es un sistema de contención en la periferia de Europa. Es una excelente observación crítica, pero donde la Unión Europea realmente diverge de Estados Unidos, y esto es clave para el contraste en el examen, es en su infraestructura tecnológica. Su muro digital. Exacto. No construyeron un muro de metal y concreto en el sentido tradicional a lo largo de todas sus fronteras externas. Construyeron una fortaleza de datos masiva. Y aquí tenemos otra mnemotecnia crucial para entender esta arquitectura digital. SBE. ¿SBE? Un sistema interconectado que honestamente parece sacado de una novela de ciencia ficción distópica. La S es el SIS, el Sistema de Información de Schengen. Que básicamente es la base de datos de control policial a nivel continental. Ajá. La B es el VIS, el Sistema de Información de Visados, que rastrea a cualquier persona que entre de manera legal con una visa temporal. Y la E, la pieza de resistencia para nuestro tema de hoy, es Eurodac. Eurodac, una base de datos biométrica continental colosal. Almacena las huellas dactilares de cada solicitante de asilo o persona interceptada cruzando irregularmente. Lo fascinante aquí es lo que hace Eurodac. Cierra la red por completo. Si una persona pide asilo en Alemania, el sistema verifica instantáneamente si sus huellas ya fueron registradas al tocar tierra, digamos, en Grecia 3 meses antes. Y si es así, de vuelta a Grecia bajo el Reglamento de Dublín. Exactamente. Todo el modelo europeo de securitización y control fronterizo depende del rastreo biométrico absoluto. Es control a través del cuerpo del migrante. Y esto nos lleva al clímax de este debate jurídico. Porque esta recolección masiva de datos biométricos ya no es solo una táctica europea para cuidar sus fronteras. No se ha globalizado. Nuestros textos revelan que las propias Naciones Unidas adoptaron esta filosofía. En 2013, el ACNUR implementó el BIMS, un sistema de gestión de identidad biométrica. En operaciones humanitarias. Sí. Esto significa que, en medio de una crisis humanitaria, a los refugiados se les escanea el iris, se les toman huellas dactilares detalladas y fotografías faciales biométricas. Poniéndome en la piel de un analista crítico, ¿no es esto un cruce de líneas rojas tremendo? Es un debate ético y legal enorme. Digo, para recibir una bolsa de arroz o medicina, un refugiado que acaba de escapar de un bombardeo tiene que entregar su identidad biométrica más íntima a una base de datos internacional. ¿No estamos condicionando el derecho a la vida a la renuncia absoluta a la privacidad? Lo fascinante aquí es cómo los defensores del sistema intentan cuadrar este círculo legal, ¿no? La justificación oficial es profundamente pragmática. Argumentan que los recursos de ayuda son muy escasos y que la biometría es la única manera técnica de prevenir el fraude masivo de identidad y la duplicación de raciones. Claro, eficiencia logística. Eficiencia, sí. Y teóricamente argumentan que también le otorga al refugiado una identidad legal portátil que no puede perder. A diferencia de un pasaporte de papel que se quema o se pierde en una zona de guerra, tu iris siempre va contigo. Sí, esa es la teoría limpia, ordenada y tecnológica. Pero la literatura crítica que estamos revisando desmantela esa visión tan optimista. Sin piedad. Al exigir estos datos, se elimina cualquier noción de consentimiento informado real. Un refugiado hambriento, digamos, no puede negarse a un escáner de iris. No hay opción B. No hay voluntad libre ahí. Se está instaurando lo que muchos académicos llaman un estado de policía digital humanitario.
La infraestructura de compasión internacional ahora comparte la misma arquitectura tecnológica y a veces los mismos servidores o empresas contratistas que las bases de datos globales antiterroristas. Y esa es la tensión central de todo este tema. El refugiado es despojado de su agencia. Deja de ser primariamente una víctima digna de socorro incondicional y se convierte en un conjunto de puntos de datos. Un código de barras. Básicamente, un conjunto de datos que debe ser administrado, catalogado y, sobre todo, monitorizado constantemente. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Si alguien que nos escucha está a punto de sentarse a escribir el ensayo definitivo para su examen estatal sobre Derecho Internacional y Seguridad, ¿cuál es el tip de oro? ¿Cuál es el argumento que separa una nota promedio de la excelencia absoluta? Bueno, el error de bulto es caer en respuestas emocionales o panfletarias. Nada de discursos políticos. Nada de eso. No se puede argumentar simplemente que los estados son malvados o que el derecho internacional es un fracaso inútil. Un ensayo brillante debe argumentar la complejidad técnica de la paradoja. Exacto. El argumento ganador es demostrar que la guerra contra el terrorismo no derogó formalmente el derecho de asilo, lo transmutó. Esa es la palabra. La excepción, que es el riesgo de terrorismo, que como vimos con los datos de Nauraste, es estadísticamente minúsculo pero socialmente aterrador, esa excepción se devoró a la norma general. Una brillante forma de ponerlo. Y esa dinámica justificó que Estados Unidos militarizara físicamente sus fronteras con redadas y muros y que Europa construyera un muro biométrico implacable con sus bases de datos. Son métodos divergentes, sí. Métodos divergentes, pero con exactamente el mismo objetivo final. Tratar al extranjero como una amenaza impotencia hasta que una máquina o un guardia armado demuestre lo contrario. Es una síntesis perfecta del problema legal actual. Perfecto para un cierre de ensayo. Y creo que esto nos deja con una pregunta que empuja los límites del derecho internacional. A ver, una provocación final. Algo sumamente provocador para reflexionar más allá de los apuntes y las leyes actuales. Hemos visto cómo la detención masiva, los escáneres de iris y la militarización se justificaron por el pánico al terrorismo post-2001. Ajá. Pero, ¿qué va a pasar en las próximas décadas cuando el cambio climático vuelva inhabitables franjas enteras del planeta y genere olas de decenas de millones de refugiados ambientales? ¡Wow! Ese es un escenario tremendo. ¿Se usará esta misma infraestructura de vigilancia biométrica y militar contra ellos? ¿Será la migración climática abordada como una emergencia humanitaria de supervivencia compartida? ¿O veremos la securitización del clima? Tratándolos a todos exclusivamente como una amenaza hostil a la seguridad de las fronteras del norte global. Esa es la gran interrogante que se viene. Es una perspectiva francamente escalofriante. Construimos una maquinaria legal y tecnológica gigantesca para cazar a un puñado de terroristas, y ahora esa maquinaria está encendida, aceitada y lista para procesar a millones de víctimas del clima. Lista para usar. Parece que la línea entre proteger al Estado soberano y proteger la dignidad del ser humano no solo sigue siendo turbia, sino que el sistema mismo está diseñado para mantenernos en esa oscuridad. Sin duda. Un sistema diseñado para la sospecha. Un análisis sumamente denso, pero muy necesario para quienes están preparando. Dejamos ese enorme interrogante sobre el futuro climático flotando en el aire para que la analicen. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.